Déjate tocar por el recuerdo que evoca una fotografía. Vuelve a sentir la magia de volver al pasado. Entra al mundo de los rostros, rastros y relatos. Una serie de podcasts producidos por el colectivo Juventud Transformadora, ganador de la convocatoria Jóvenes por el Cambio 2023 del Ministerio de Cultura. Hoy presentamos El Parque, la Sala del Pueblo. El parque principal de Teorama lleva el nombre de uno de sus hijos ilustres, Carlos Julio Jácome Molina, el primer teoramense que fue ordenado sacerdote. Que se tenga conocimiento, el parque ha tenido 4 grandes transformaciones. Alberto Bayos, Beto, como todos lo conocen en el pueblo, nos habla de este primer parque. Pues el parque era, en estas calles eran de tierra, la única que era empedrada era la de la alcaldía. Y esto la conoció en pura tierra, esta calle de tierra. Y las bancas eran una banca de cemento, sí, grande, una banca amplia, y los árboles eran un árbol que llamaban almendro, eran puros almendros y matarratón. Aquí había una hilera de matarratones aquí por la calle, aquí por la orilla. ¿Y sabían ustedes que las primeras calles pavimentadas del pueblo fueron las calles del parque? Los pavimentones en las primeras calles aquí fue el padre Emiliano Santiago. Él fue el primero que yo trabajé de obrero, estaba recién casado yo. Que fue el primer pavimento fue aquí en el parque. Por supuesto, las instalaciones de las entidades administrativas del municipio no quedan donde conocemos. La única ubicación que se conserva es la del templo, ya que alrededor de este se empezó a formar y edificar el pueblo. La alcaldía donde está la policía. Ahí eran las oficinas de la cárcel, era el juzgado, la alcaldía. El alcalde en esa época era Ramón Carrascal. Le queríamos mucho Carrascal. Entonces, ¿qué había donde hemos visto por mucho tiempo las oficinas de la alcaldía y actualmente funcionan el consejo y la personería? Los vecinos era una casa de palma donde actualmente es el Palacio Municipal que llamamos, o sea, la alcaldía. Era una casa de palma, vivía una señora llamada, la niña Griseldina Clavijo. Era tía de mi mamá. Ya en una fiesta se quemó a mediodía, había una retreta de esa a mediodía que la pólvora y eso. Y se quemó, como era de palma, se quemó y ya no pudieron apagarla y se quemó. Esa se quemó y los familiares de ahí, los dueños de esa casa, los llevamos para la casa de mi papá, donde Alberto Julio Bayos, a toda la familia, porque era familiar, entonces lo llevamos para allá. Ya ella le dio la orden a mi papá que vendiera eso al municipio, se vendió en ese tiempo en 700 pesos. Hasta donde vive Guido, toda la cuadra. Aprovechemos para recordar aquellas épocas de juventud de Beto, pues una fotografía nos muestra esa casa insigne de la esquina del parque que se conserva aún con paredes apisonadas, pero con un segundo piso. Esta era una casa de 2 pisos, con el entablado, unas ventanales hacia afuera, a la calle, y ocupaba el pueblo. En ese tiempo yo conocí había oficina de teléfonos. ¿Oficina de teléfonos? Sí, eso alcanzamos a escuchar. Y, además, asómbrense, en ese segundo piso funcionó el retén de la policía. Eran otras épocas definitivamente. En ese tiempo era de
Yo la conocí de Ramón Borges, pero dije que antes de Ramón Borges era de Nicolás, de Juvenal Arévalo, don Juvenal Arévalo. Pero yo no, me parece que ya cuando yo la conocí era como de Ramón Borges. Muchos recuerdos y también lágrimas salen a flote cuando una imagen fotográfica nos hace regresar al pasado. Beto recuerda las fiestas y especialmente las corralejas en el parque, porque ayer como hoy, el parque sigue siendo la sala del pueblo. Y cuando habían toros aquí en el parque, cerraban las 4 esquinas, nosotros nos montamos a ver los toros. Me metían los... Estaban en primera fila ustedes. Dígame que yo como era, vivíamos ahí cerquita y era familiar mía la telefonista. Pues. Las otras transformaciones del parque han generado polémicas y tal vez la gran conclusión que para los gustos, los colores. Lo cierto es que las distintas generaciones recuerdan con nostalgia el parque que les tocó, aquel en el que crecieron, en el que jugaron y para muchos en el que dieron su primer beso. En una fotografía queda pausado un momento para que el rincón de nuestra memoria vuelva a degustarlo, olfatearlo y vivirlo. Este podcast fue producido por el colectivo Juventud Transformadora del municipio de Teorama, norte de Santander, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través de la convocatoria Jóvenes por el Cambio 2023.